Tengan una linda y maravillosa tarde. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión, en esta cápsula número 4, hablaremos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. En ese sentido, recordaremos que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos, conforman lo que se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos y son propiamente los documentos fundantes del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Hablaremos seguidamente de la estructura que fue creada por parte del Sistema Universal de Derechos Humanos para la protección de los derechos fundamentales. Y en ese sentido abordaremos en un primer momento 4 componentes de naturaleza normativa y mecanismos de protección, que son los siguientes. En primer lugar, las normas uniformes internacionales y generales para todos los estados que forman parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, que se conforma por la Carta de la ONU, los diversos tratados internacionales, entre los cuales podemos mencionar a las convenciones, a los pactos, las declaraciones que se han emitido, los acuerdos y documentos, así como los protocolos facultativos. En un segundo momento, los mecanismos de protección no convencionales que fueron creados por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y que se traducen en 2 mecanismos: los procedimientos especiales y las investigaciones por mandatos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un tercer momento encontramos a los mecanismos convencionales, y en este sentido nos referimos a los órganos de los tratados, mejor conocidos como comités de derechos humanos, que son 10 que mencionaremos seguidamente. Finalmente, en un punto número 4, encontramos a la asistencia técnica, que funciona a través del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en materia de derechos humanos, que tiene como finalidad implementar políticas públicas en los diversos países en materia de derechos humanos. Ahora bien, se suma a esto una estructura orgánica, es decir, la que se refiere tanto a los entes, a los órganos, organismos que están creados para hacer valer los instrumentos normativos del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y en este sentido podemos mencionar que se dividen en 2: los órganos basados en la Carta de la ONU y los órganos de los tratados internacionales. Hablaremos ahorita, en este momento, de los órganos basados en la Carta de la ONU, y estos son el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Examen Periódico Universal y los procedimientos especiales. Veamos en qué consiste. El Consejo de Derechos Humanos prácticamente surge o existe a partir del año 2006. A este le antecede o le precede la ya extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y prácticamente es el principal órgano político de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, compuesta por 47 países y que se encarga de vigilar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la ONU de las obligaciones que estos tienen en materia de derechos humanos. Tiene como finalidad también fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene su sede en Ginebra y se encarga también de formular recomendaciones en los ejes temáticos, de los ejes temáticos en materia de derechos humanos que los países tienen la obligación de consolidar, cambiar y de reforzar. En lo que hace al examen periódico universal, este es un mecanismo que funciona dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que sirve para examinar a todos los países respecto del cumplimiento de los derechos humanos,
se lleva a cabo cada 5 años y en ese sentido se emite un documento por cada país que se conforma de la siguiente manera, se construye de la siguiente manera. En un primer momento, el informe que rinde el Estado sobre el cumplimiento de los derechos humanos. En un segundo momento existe también una compilación de información a través de los comités de derechos humanos, así como de los expertos independientes que forman parte de los mecanismos no convencionales, y finalmente se le suma un resumen de información de otros actores interesados, y en este sentido estos actores interesados son la sociedad civil, las ONGs, organismos no gubernamentales, instituciones defensoras de los derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instituciones académicas e instituciones de investigación. Reunida toda esta información, se emite el examen periódico universal a cada país, en el cual se van a destacar las principales preocupaciones que existen en materia de derechos humanos, se identifican las posibles recomendaciones y o mejores prácticas que los países deban de consolidar. En un tercer momento existen también los procedimientos especiales. Estos fueron creados por el Consejo de Derechos Humanos para la protección de los derechos humanos, a través de los cuales a través de estos procedimientos especiales se informan y asesoran, se informa y se asesora sobre la situación de los países o cuestiones temáticas en el mundo entero. Están a cargo de expertos y expertas independientes, y funcionan en dos ejes, en un eje temático y otro relacionado con la situación de los derechos humanos en países específicos, donde exista mayor vulneración a derechos humanos. Hasta octubre del año 2021 existen 41 relatorías temáticas y 13 relatorías de países. A través de estas relatorías temáticas, a través de estas relatorías de los países, se analiza la situación de los derechos humanos, se asesora a los estados, se alerta a la comunidad internacional sobre situaciones que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos, se aboga por las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Podemos mencionar como ejemplos, en el ámbito de procedimientos especiales temáticos, a grupos de trabajo relacionados con personas afrodescendientes, grupos de trabajo relacionados con detenciones arbitrarias, relatorías especiales para la libertad de expresión, de religión, una relatoría especial sobre el cambio climático, entre otras. Ya mencionamos que son 45 relatorías especiales que existen. En lo que hace a las relatorías de países, que se encuentran ambas, tanto la de temática como de países, funcionan a través de grupos de trabajo, relatorías especiales o expertos independientes. Podríamos decir que esa es la modalidad que reviste. En el caso de los países, podemos mencionar a la relatoría especial sobre la situación de derechos humanos en Afganistán, en Irán, en Siria, a expertos independientes sobre la situación de derechos humanos en la República Centroafricana, por mencionar unos ejemplos. También con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a través de estas relatorías especiales realizan visitas en los diversos países para constatar la situación sobre los derechos humanos. Se suma también como un mecanismo de protección de derechos humanos las investigaciones por mandato del Consejo de Derechos Humanos, y estas revisten a su vez dos formas: las comisiones de investigación, así como las misiones de determinados hechos por mandato de las Naciones Unidas, que se encargan principalmente de investigar violaciones graves al derecho internacional humanitario, promover la rendición de cuentas en materia de violaciones a los derechos humanos y de combatir la impunidad. A manera de ejemplo, podemos mencionar que el Consejo de los Derechos Humanos en el año 2019 envió a Venezuela una misión para investigar en Venezuela ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas en ese país. Se suma también como un ente de protección de los derechos humanos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que fue creado en 1993.
que prácticamente constituye una entidad internacional encargada de promover y proteger los derechos fundamentales del sistema universal. Dirige los esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, actúa ante violaciones a derechos humanos en el mundo y es el principal centro de coordinación para la investigación, educación, información pública y promoción en materia de derechos humanos. Incluso funge como Secretaría del Consejo de Derechos Humanos. Coadyuva también con los procedimientos especiales, trabaja en coordinación con los diversos gobiernos de los países, impulsa los diagnósticos sobre derechos humanos en los diversos países, formula también una perspectiva de derechos humanos en los diferentes programas de las Naciones Unidas y asesora a la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre políticas de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También tiene a su cargo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas la supervisión y diversos indicadores en materia de derechos humanos. En este sentido podemos mencionar al Índice Universal de los Derechos Humanos, así como a los indicadores de derechos humanos, que son instrumentos para medir los programas existentes en materia de derechos humanos. En el caso del Índice Universal, este índice facilita el acceso a las diversas recomendaciones que ha emitido el Sistema Universal a los diversos países del mundo. Aunado a estos mecanismos no convencionales se encuentran los mecanismos convencionales, que se reducen a 10 tratados internacionales que son los más importantes y que finalmente consolidan lo que se conoce como Comité de Derechos Humanos o Comité de los Tratados, constituido por personas expertas independientes encargadas de supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales. En este sentido mencionamos, número 1, al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que supervisa la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Es decir, a cada comité tiene como finalidad la vigilancia de la convención que le es propia en su materia. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pues supervisa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Número 3, el Comité de Derechos Humanos supervisa el Comité de Derechos Civiles y Políticos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer, CEDAW, en contra pues supervisa esta convención, la convención de todas las formas de discriminación contra la mujer. Número 4, y así sucesivamente. Mencionamos en ese sentido, número 5, al Comité contra la Tortura, número 6, al Comité de los Derechos del Niño, número 7, al Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, número 8, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 9, el Comité contra la Desaparición Forzada, y 10, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que tiene como finalidad llevar a cabo visitas en los diferentes centros de reclusión, de detención en los países para prevenir las violaciones al derecho humano a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. A manera de conclusión, podemos mencionar que cada tratado o convención tiene un comité, como ya lo hemos mencionado, que monitorean el cumplimiento de los derechos humanos, recaban información sobre el cumplimiento de los derechos humanos de parte de los estados y de la propia sociedad civil, reciben y tramitan quejas o comunicaciones sobre el incumplimiento de los tratados previstos en el sistema universal, previo a que la persona que ocurra a este sistema universal agote los recursos que se prevén, los recursos y medios de defensa legal que se prevén al interior de los países. Adoptan también medidas cautelares, formulan conclusiones, formulan recomendaciones en contra de los países, formulan observaciones generales sobre la interpretación, sobre el alcance general de los diversos tratados internacionales. También emiten observaciones particulares a cada país en específico y en cada materia en lo particular. Adicionalmente, estos comités tienen facultades también vinculantes. Emiten resoluciones en las que se determina la responsabilidad internacional de un Estado sobre violaciones a los derechos humanos.
Y en este sentido podemos mencionar para el caso de México el caso de Lidia Cacho, en el que en el 31 de julio del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó prácticamente la responsabilidad internacional de México por violar los derechos humanos a un recurso efectivo, a la igualdad, a la prohibición de tortura, a la libertad de expresión, a la prohibición de detenciones arbitrarias en contra de Lidia Cacho, quien fue acusada de difamación y de calumnia después de haber publicado un libro que se llama Los demonios del Edén, en el que denunció actos de pornografía infantil, entre otras cuestiones. Pues bien, al no haber Lidia Cacho encontrado la tutela de sus derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, ocurrió al Comité de Derechos Humanos y finalmente el Comité de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Por supuesto que México ha recibido recomendaciones internacionales en materia de tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas, violencia contra la mujer, ejecuciones arbitrarias y de personas privadas de la libertad, entre otros temas, por violaciones a derechos humanos. También es importante mencionar que un comité de derechos humanos no puede conocer de violaciones a los derechos humanos, como he dicho, sin que se agoten previamente los recursos internos. A manera de conclusión, podemos mencionar, incluso como ejemplo, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que emitió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el año 2003, en el que determinó lo siguiente. En la recomendación general número 1, le recomienda, valga la expresión, a México que debe de reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federales y locales, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se sometan a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección a las personas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella. Veamos que México cumplió propiamente con esta recomendación que fue hecha en el 2003 hasta el 10 de junio del año 2011, cuando elevó a nivel constitucional a los derechos humanos. También en este diagnóstico, el Alto Comisionado recomienda a México que lleve a cabo una profunda transformación en su sistema de justicia, que abandone el sistema de justicia penal inquisitorio, que cree una jurisdicción especial en materia de justicia para adolescentes, que lleve a cabo una ampliación del alcance protector del juicio de amparo, y que unifique en el ámbito del Poder Judicial federal a los órganos jurisdiccionales que se encuentran dentro del Poder Ejecutivo, y se refiere a tribunales laborales, administrativos, agrarios y militares. También en este diagnóstico se señala lo siguiente, que me parece muy importante, que México debe de promover la sustitución progresiva de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Eso se lo dijo en 2003. También menciono, ya para ir cerrando mi intervención, dos comunicados recientes emitidos por el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Un comunicado del 5 de septiembre del 2022 que dice: México debería anular la prisión preventiva oficiosa, dicen expertos de la ONU. Comunicado número 2 del 9 de septiembre del 2022. El traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena es un retroceso para la seguridad pública basada en derechos humanos. Finalmente, mencionar entonces que México pertenece al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, por ende todas las personas de este país gozan de los derechos humanos y de los mecanismos de protección que prevé este sistema universal, y consecuentemente podemos ocurrir o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pedir la protección en el marco de los procedimientos especiales, o incluso ocurrir al Comité de Derechos Humanos. Pues bien, les agradezco mucho la atención que se sirvan dar al presente. Nos vemos en la próxima cápsula. Tengan un lindo día.